Muy buenos días, hoy día miércoles 2 de septiembre, un día bendecido en el Señor, un día de mucha esperanza. Como todos los días debemos vivirlo, ¿verdad? Agradeciendo por todo al Señor, por la salud, por la enfermedad, por las dificultades, por la bienaventura, por todo lo bueno, porque así quiere el Señor. Debemos dar gracias por todo y en todo momento, ante toda circunstancia. Sí, pues. Y hoy día vamos a ver el Evangelio que nos trae un mensaje que dice, cuando Jesús pone su mano, esa mano nos brinda sanidad y salvación. Pasemos a leer este lindo Evangelio, Evangelio según San Lucas capítulo 4, versos 38 al 44. Aunque también podemos leer el paralelo, ¿no? Que lo encontramos en Marcos capítulo 1, ¿no? Pero ahora vamos a leer de Lucas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al salir Jesús de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos cuantos tenían enfermos con diversas dolencias se los llevaban. Y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban y decían: tú eres el Hijo de Dios. Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar desierto. La gente lo andaba buscando, y llegando donde estaba, intentaban retenerlo para que no se separara de ellos. Pero él les dijo: es necesario que proclame el reino de Dios también a las otras ciudades, pues para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, luego de haber leído el Evangelio, ¿no? Muy lindo, vamos a realizar la reflexión, el comentario del mismo, pero les digo que vamos a tocar bajo dos puntos, lo vamos a ver bajo dos puntos, ¿no? Primero, este tema de la sanación, y segundo, quiero abordar el tema de que comentan, pero ¿por qué Pedro tiene suegra? O sea, primero vamos a abordar la sanación y segundo lo otro, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, comencemos con el tema de la sanación. Vemos que lo que movió a Cristo al entrar a la casa de Pedro, no fue el placer, ¿no? de estar ahí, de servirse de algo que le pudiesen brindar, sino la enfermedad de la que estaba en la cama, de la enferma que estaba en la cama, ¿verdad? No lo conmueve a él esta necesidad cuando uno entra a una casa, le sirven de todo, no. Él no ve esa necesidad, sino él ve la oportunidad de curar. La obra del poder divino él quiere, no del banquete humano. En casa de Pedro no había diversión, no había cosas del mundo, sino que se derramaban lágrimas. Por eso entró allí Cristo. No a banquetear, sino a dar vida. Dios busca a los hombres, no las cosas de los hombres. Él desea brindar, sí, cosas, bienes, pero bienes celestiales, no los terrenales. Entonces podemos hacer un pequeño resumen de esta introducción. Cristo vino a buscar nuestra alma, nuestro espíritu, a salvarnos, a sanarnos. No busca nuestras cosas terrenales. Sigamos. Nos dice que la persona enferma, en este caso la suegra de Pedro, tal cual lo dice la lectura, estaba enferma y esta tiene una conducta admirable, una conducta sorprendente a los ojos. ¿Por qué? Porque ella no era de la persona que va publicando su mal, va diciendo a todos, contando su enfermedad, que se entretiene hablando de su mal. No, ella no lo hace. Parece extraño, pero ella no actúa así. Y es más, cuando ella ve a Jesús ya en la casa, ni siquiera le pide que la sane. No pide sanación como cualquier persona lo haría, ¿no? Al ver a Jesús que ha sanado a muchas personas,
Lo mínimo al verlo diría, sáname, Señor, como en otros casos lo hicieron otros enfermos. No, en este caso, esta persona enferma no lo hace. Qué raro, ¿verdad? El médico de médicos está presente, el doctor de doctores está presente allí en tu casa y no lo haces. Qué raro, uno podría decir. Pero sí, pues, ella no lo hizo. Y no porque no tenga fe, y no porque sea malo no hacerlo. No lo veamos de ese modo, sino que más bien la fe de ella es tanta y su respeto hacia el maestro es tal que ella solo lo mira como su Dios. Lo admira tanto como un Dios al cual ni siquiera es digna de dirigirse. Al que sí pertenece ella, pero pertenece en la salud y en la enfermedad. Es de esa manera que ella lo ve a Cristo, a Jesús. Entonces, esta es la conducta de esta enferma, muy admirable, tanto así que no quiere verse libre de su enfermedad, de la fiebre que le aquejaba, hasta que Dios lo quiera, ¿no? Si Dios quiere, la va a sanar. Ella lo sabe por dentro, pero ella no quiere incomodar al maestro. Podríamos compararlo este caso con el otro de aquel leproso, ¿verdad? Que se le acerca un leproso, se arrodilla ante él y le suplica, si tú quieres, puedes limpiarme. No exige, le dice, si tú quieres. Por dentro ya sabemos que él sabe que el maestro puede limpiarlo de esta lepra. Pero él dice, si tú quieres, si es tu voluntad, Señor, puedes hacerlo. Igual esta persona enferma, esta señora en esta casa, no dice nada, no se queja, pero ella por dentro sabe que el maestro puede, sino que no se siente digna del maestro, de Dios. Entonces, no basta estar enfermo, no basta, sino que debemos siempre pensar en la voluntad de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. No decimos o no dice en la Biblia que todas las cosas pasan para bien de la persona que ama al Señor. Todo va a pasar para bien, todo lo que suceda es para bien mientras tú sientas que amas al Señor, y va a ser así porque así está escrito en su palabra. Entonces hay que llevar la enfermedad como Él quiere y cuando Él quiera. Es eso. Poniéndonos en sus manos y poniendo en ellas, en las manos de Él, nuestra salud. Para de esa manera poder decir, Señor, aquí estoy, pero aquí estoy a tus órdenes. También esta enfermedad muestra mucha dulzura y resignación. Y creo que de un modo muy grande, porque no alborotó esta persona por su enfermedad ahí, el ambiente no alborotó, no dijo nada. Ni siquiera la da a conocer ella, sino las otras personas. Y si lo comparamos con nosotros quizás haríamos todo lo contrario, ¿verdad? Clamaríamos esta curación del Señor, que nos regale esa curación, pero esta persona no lo hizo así. Nosotros sí contamos, ¿no?, de nuestra enfermedad. Mira, sabes que estoy mal, me pasa esto, me pasa lo otro, ya no puedo más, no sé qué hacer. Contamos, pues ella no lo hace, no lo dice ni al Salvador que lo tiene al frente, ni a los que tenía alrededor. Aunque no es malo pedir la salud, porque Él mismo nos invita a pedir, nos invita a pedirle salud. Lo podemos ver en Mateo 7. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá la puerta, porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y se abrirá la puerta al que llama. O lo podemos ver también en la carta de Santiago, capítulo 5, creo, si mal no recuerdo. Capítulo 1, verso 5 verso 5 en adelante, ya, donde nos dice, si alguno de ustedes ve que le falta la sabiduría, que se la pida a Dios, pues Él da con agrado a todos sin hacerse de rogar. Entonces hay que pedírsela, Él se la dará, nos dice la lectura. Pero hay que pedir con fe. Ese es el requisito, no pedir por pedir, no decir, rezar así como de cualquier manera, te pido, Señor, por esto. No, tiene que ser con fe.
sin vacilar, porque el que vacila se parece a las olas del mar, que están a merced del viento. ¿Me entienden? Entonces el Señor invita a pedir. El Señor quiere que pidamos. Hay una linda oración que se suele hacer ante la presencia de Jesús sacramentado, donde nos dice: pide mucho, mucho, no vaciles en pedir. Me gustan los corazones generosos, que llegan a olvidarse en cierto modo de sí mismos para atender las necesidades de los demás, las necesidades ajenas. ¿Ves? El Señor mismo nos invita a pedir. Estamos viendo que el Señor quiere que pidamos, sí. Entonces, siempre hay que pedir, pero con la condición de que sea su voluntad el Señor y de que aceptamos su voluntad. Eso debe estar dentro de nuestra petición. Señor, yo te pido por todo esto, por mi salud, por todo, pero que se haga tu divina voluntad, Señor. Eso es, hermanos. Ahora, retornando al Evangelio, al caso de hoy día, vemos que en este sucede algo distinto, ya hemos dicho, ¿no? La enferma no pide nada, como cualquier persona lo haría. Entonces, el Salvador, el doctor de doctores, el médico de médicos, miró, pues la vio a la enferma y vio que ella la estaba mirando. Se acercó a ella, la tomó de la mano, dice la lectura, e increpando a la fiebre, le mandó que se alejara, que se vaya esa fiebre. Instantáneamente quedó curada y levantándose, se puso ella a servirle. ¿Ven hermanos? Que él se dio cuenta y él solo la tomó de la mano, dice la palabra, la toma de la mano y todo lo demás sale, lo malo sale. Se ve cómo abandona luego esta fiebre, se va. ¿Por qué? Porque Cristo la coge de la mano. Entonces a toda persona que Cristo coja de la mano, le brinde su mano, esa persona va a quedar sana. Y no solo sana, sino que salva, se va a salvar. La enfermedad no se resiste donde el autor de la salud asiste. Qué linda frase. La enfermedad no se resiste donde el autor, el dador de la salud asiste. La enfermedad, la muerte no tiene acceso alguno donde entró el Rey de la vida. Eso es, hermanos. La persona, esa mujer que ahora ya no es más enferma, sino que ahora es sana, podríamos llamarla curada, demostró mucha virtud y el provecho que había sacado de su enfermedad, porque esa enfermedad fue para bien. Haberla sufrido con tanta resignación, en cuanto estuvo curada, ella solo quiso usar de su salud en el servicio de Él. Por eso dice: sí, Señor, te lo agradezco. Sí habla, ¿no? Pero dice: Señor, cuánto te agradezco por todo esto. Y se pone a servirle. Vemos cómo el amor de esta mujer fue tan grande por el Señor, que no deseaba incomodar con nada. Luego, con cuánto gozo, con cuánta alegría, comienza a servirle. Cómo lo miraba y cómo su corazón se abrazaba de amor por él. Podemos pensar también en lo que hacían por su parte los apóstoles, ¿no? Alrededor estaban los apóstoles y todos estaban mirando, todos esos presentes que miraban este milagro de sanación, que estaban viendo el milagro. Ellos aprendían del Maestro a cómo comportarse cuando pasasen estos momentos de enfermedades corporales, físicas, y cuánto provecho se puede sacar de ellas. Ellos estaban aprendiendo del Maestro. Y sigamos, pues, nos dice en el verso ya 42, dice: cuando amaneció salió y se fue a un lugar desierto. Las multitudes lo andaban buscando, llegaron hasta él e intentaban retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, pues para esto he sido enviado. E iba predicando por las sinagogas de Judea. Entonces, después de realizar este lindo milagro de la sanación, que solo poniendo la mano la enferma queda libre de este mal, Jesús no deja que le retengan en Cafarnaúm, en este pueblito. Su vida es una peregrinación y él lo sabe. Jesús sigue caminando, camina sin demora. La palabra
la palabra del Padre que le ha encomendado al Hijo necesita extenderse. Jesús no permite que nadie ni nadie le detenga. Nada le debe detener. Jesús no puede atarse solo a una ciudad. Tiene que caminar. Esta es su misión. Tal es la necesidad que impone la voluntad divina, la voluntad celestial. La palabra de Dios es para él un encargo que hace que él busque amplios horizontes. Ni sus ventajas personales, ni las muchedumbre que lo quiere atajar, deciden de su vida, sino únicamente la palabra del Padre que le encarga a él, que le encarga al Hijo, y él tiene que cumplirlo. Aunque pagando de repente el precio de su vida, pero tiene que cumplir. La acción de Jesús consiste en proclamar esa buena nueva de que el reino de Dios está presente. Esta buena nueva debe llegar a toda la tierra entera, a todos los pueblos, comenzando por esos pueblos judíos. Vayan por todo el mundo llevando el evangelio, dice el Señor. Eso nos encarga, para que este evangelio no se quede solo en algunos, sino que pueda llegar a todos. Todos deben recibirlo. El campo de acción se extiende de Nazaret a Cafarnaún y a la región cercana, circundante. De aquí a Judea, dice. Ese nombre de Judea es un nombre que se le asigna a la tierra, podríamos decir, entera de Palestina, ¿verdad? Entonces en todas las sinagogas resuena el mensaje del Señor. En Israel ya va creciendo por otros lugares, Cafarnaún, y ahora dice a Judea. Y solo cuando sea exaltado se verá enteramente libre de estos límites que tiene de proclamación. Sí, pues hermanos, qué lindo evangelio hemos leído, ¿no? Podríamos ir resumiendo que lo que toca a Jesús, lo que toca cambia. ¿Por qué? Porque esta persona se cura y aparte que comienza a seguirle, a servirle. Entonces no puede ser que Jesús toque algo y quede igual después de hacerlo, no. Si el Señor te toca, vas a cambiar necesariamente. No vas a ser el mismo o la misma. La toca Jesús y huye la fiebre. Que también toque nuestras manos para que seamos purificados, para que se purifique todos nuestros actos, todo nuestro interior, todas nuestras obras. Que entre en nuestra casa. Ya es tiempo nosotros, hermanos, de levantarnos de nuestras comodidades, de nuestras camas. No permanezcamos echados. Está Jesús de pie entre nosotros. Ya llegó, Él está en nuestra casa. Él quiere que nosotros digamos algo, reaccionemos. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Levantarnos y ponernos de pie. Es una vergüenza que el Señor nos vea echados, nos vea flojeando. Es una vergüenza, hermanos. Alguien podrá decir, ¿pero dónde está Jesús? Una pregunta de un tipo medio ateo. ¿Y dónde está Jesús? Jesús está ahora aquí, en medio de nosotros. Eso dice el Evangelio. Está uno a quien no conocéis. El reino de Dios está entre nosotros. En medio de esta pandemia, de todo este dolor, acá está el Señor. Es solamente que miremos arriba. Así como antes se miraba la serpiente levantada por Moisés, ahora será levantada el Hijo del Hombre en la cruz. Y eso tenemos que mirar. Y ahí está todo. Fue por amor. Entonces creamos y veamos que Jesús está presente. Si no podemos tocar su mano, si no llegamos a su mano, postrémonos a sus pies. Si no podemos llegar a su cabeza, al menos lavemos sus pies con nuestras lágrimas. Ahora, Él ya no viene a nosotros en la carne, ciertamente. Ya no lo vemos físicamente. Ahora viene en la palabra. Y en todo lugar, la fe nace del mensaje de la palabra. No puede nacer una fe si antes no ha llegado la palabra, porque la palabra es Él. Y el mensaje consiste en hablar de Cristo, no guardártelo a Cristo, habla de Cristo. Verás que ya llega el mensaje, a tu manera, no según lo que vas aprendiendo poco a poco, pero habla de Cristo. Que llegue el mensaje a todos. Muchas personas mueren cada día porque no conocen al Señor.
Dice la palabra, si esas personas que mataron al Señor hubiesen sabido que Él era el Cristo, el Mesías, no lo mataban. Igual, si muchos jóvenes conocieran al Señor, no harían lo que hacen. Pero lastimosamente no lo conocen. ¿Y por qué no lo conocen? Porque la palabra no llega, el Señor no llega. Porque falta cristianos de verdad que se animen a llevar el mensaje del Salvador, del Mesías. Y allí, cuando llegue ese mensaje, va a liberar a todos de la vida mundana, del demonio. Mientras que lastimosamente vemos que algunos hermanos dejan que viva el demonio en ellos. No se acogen al Señor. Ellos se han convertido en prisioneros del demonio. Entonces es labor nuestra sacarlos de allí y enseñarles este camino lindo de salvación, este camino del Señor. Que puede haber problemas, sí, pero estás con el Señor. Te puedes sentir triste por momentos, sí, pero de ahí viene la alegría porque sabes dónde has puesto tu fe. El camino de salvación está allí, está allí. Es solamente entrar a ese camino y seguir por esa ruta de salvación. Y así podremos contra todo tipo de demonio. El Señor podrá su mano y esa mano salvadora, sanadora, hará lo otro. Nosotros tenemos que comenzar dejando que el Señor entre a nuestra casa. Luchemos, hermanos, para no caer en la vida del mundo. Pongamos nuestro ser y nuestro actuar en manos de Dios. Entreguémonos al Padre y confiemos a Dios todo. Abandonémonos en Él, pues la vida del hombre está en manos de Dios. En consecuencia, y Él como Padre dirige las acciones de sus hijos. Y como Señor no deja de preocuparse por todos sus hijos, por su familia. Sí, pues hermanos, esto es en cuanto al tema del milagro, de la sanación. Esto les quise traer respecto al tema de la sanación, del milagro que se da. Pero ahora quiero también aprovechar este tema, este pasaje, para hablarles ya acerca de un poco de apologética, porque acá se menciona a la suegra de Pedro, y este tema es muy aprovechado por nuestros hermanos separados que no conocen la palabra, que distorsionan la palabra, donde dicen, pero si Pedro tuvo suegra, entonces ha tenido esposa, ha tenido hijos, entonces ya comienzan a desvirtuar la palabra. Entonces es eso lo que ahora quiero explicar, ya un poco de apologética, por qué se menciona a la suegra y todo eso, ¿verdad? Entonces sigamos. Nuestros hermanos protestantes o separados, ¿no? Esperados también, tocan este evangelio que hemos revisado, que hemos leído. ¿Para qué? Para un poco decir, pero Pedro, el fundador de la iglesia, ¿cómo va a tener esposa e hijos? ¿No? O ha tenido. Y también el tema del celibato. Ellos se agarran de este pasaje y de otro, que también es, creo, hay uno que es Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, verso 1 en adelante, donde nos dice lo siguiente: si alguien aspira al cargo de obispo, no hay duda de que ambiciona algo muy eminente, muy grande, ¿no? Es necesario, pues, que el obispo sea irreprochable, casado una sola vez, casto, dueño de sí, de buenos modales, bueno. Entonces, acá como dice la palabra casado una sola vez, dicen, ¿ves? Acá está, que no es necesario la castidad. El obispo acá dice la palabra de Dios que puede ser casado. Entonces ahí van confundiendo a las personas. Por eso es bueno la apologética. ¿Para qué? Para saber defendernos y saber aclarar todas esas dudas. Entonces nos dicen, si los obispos eran casados, ¿por qué los curas no se casan? Se dice que Pedro tenía una suegra, ¿verdad? Así dice. Pues entonces, ¿dónde está? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Explíquenme eso, dice. Entonces veamos. Acá en el pasaje que hemos leído, sí dice, habla de la suegra de Pedro. Pero podemos ver que en ningún pasaje bíblico, texto bíblico, nos dice que Pedro haya tenido mujer o hijos. No nos habla de eso. La Biblia no habla de eso. Acá sí dice que acá estaba la suegra, ¿verdad? Entonces, en otros pasajes no dice que haya tenido mujer o hijos. Y ustedes vean, ¿no? Si hubiese tenido, sería un tema muy importante para no ser mencionado. Si Pedro es la cabeza de la iglesia,
¿no? El encargado de la iglesia. Entonces podría ser que esta esposa murió y que Pedro se quedó viudo y él, entonces la suegra seguía con vida y por eso se habla de la suegra, pero de repente la esposa murió. No se sabe, son especulaciones. Lo que sí sabemos es que Pablo era soltero, Juan era soltero, y ahí viene la pregunta, ¿y por qué el cura no se casa? ¿Por qué? Porque el cura es vicario de Cristo, es el representante del Señor en la tierra, y resulta que Cristo no se casó, pues. Entonces los curas no deciden no casarse. Teológicamente el cura por eso no se casa. Pero podremos ver también que hay una parte de la iglesia ortodoxa, esa iglesia que está básicamente en el oriente, ¿verdad? Esa iglesia sí decidió casarse. Y ellos, esas personas que decidieron casarse, la iglesia ortodoxa, ¿no? En algunos comentarios con el Papa, ellos más bien dicen, yo les aconsejo mejor que no se casen, porque por este tema nosotros estamos pasando muchas cosas malas, ¿no? Estamos sufriendo por este tema y no les aconsejo que se casen, ¿verdad? Ahora, este tema no es un tema que en la Biblia diga que el cura deba ser necesariamente no casado, no. Esta es una opción que la Iglesia Católica Romana ha querido cumplir, ¿no? Esta opción, ¿verdad? No es un mandato, sí es una opción que la Iglesia Católica ha decidido acoger, el celibato. Como les digo, es una decisión personal de la Iglesia Católica que Jesús mostró que vale la pena vivir para Él, que Él no defrauda, vale la pena enamorarse de Él. Y nuestros sacerdotes, nuestros curas, se enamoran de Él a tal manera, a tal magnitud, que deciden vivir solo para Él. Vayamos a algunos pasajes donde tomemos más a detalle este tema. Entonces, ya hemos visto que en el Evangelio del día, que nos habla acerca de la suegra de Pedro. Pero también, como les digo, vemos que no menciona en ningún otro pasaje que haya tenido esposa o hijos, ¿verdad? Vayamos a un pasaje que es muy tomado en cuenta por nuestros hermanos esperados. Primera carta de Corintios 9, capítulo 9, verso 5. Ese es el pasaje que mucho les gusta tocar. Vamos a leerlo acá primero en su Biblia de ellos, en la Biblia Reina Valera, para que vean la diferencia que hay con la Biblia católica, ¿no? Como es, ¿no? Vamos a verlo. Primero les voy a leer en la Biblia Reina Valera, la Biblia protestante, la Biblia de nuestros hermanos. Nos dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, o sea, Pedro. O sea, acá nos está diciendo de traer, o sea, Pablo nos está diciendo, ¿acaso no hay derecho de traer una hermana por mujer? Como también los otros apóstoles y Pedro. Ahora veamos en la traducción católica, en las Biblias católicas. Nos dice lo siguiente: no tenemos derecho a que nos acompañe en nuestros viajes alguna mujer por hermana, o sea, alguna mujer hermana. En el otro era hermana por mujer, o sea, una hermana, y da a entender que es tu mujer, ¿verdad? Y en cambio en la Biblia católica dice, no hay derecho que venga con nosotros alguna mujer hermana. Mujer hermana, hermana quiere decir a evangelizar, ¿no? Estos hermanos que somos en Cristo, a eso se refiere cuando menciona la palabra hermana. Pero, ¿cómo lo han modificado? Esta modificación que tiene en la Biblia protestante de nuestros hermanos, donde pone, no tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer, y cambiaron el sentido. Es por eso que se recomienda las Biblias católicas, no la Biblia de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque ellos, ¿qué hicieron? Ellos agarraron la Biblia católica y la modificaron. Si la Biblia católica es la real, la que viene de antes, entonces la han modificado algunas partecitas como estas y se confunde, pues.
Claro, si alguien lee, no hay derecho acaso de traer una hermana por mujer, da a entender que tiene que ser tu mujer, tu esposa. Pero cuando la verdad, la verdadera traducción es, ¿acaso no puede venir con nosotros alguna mujer hermana? ¿No? Alguna mujer, o sea, que también venga a predicar con nosotros. Alguna persona que sea mujer, ¿no puede venir a predicar? No la toma como su mujer, pues, como si dan ese sentido en la Biblia protestante. Ahora, ¿por qué le decimos, aparte de esto, que está mala, que no es correcta esta traducción? ¿Por qué? Porque está hablando aquí, la persona que da el mensaje es Pablo. Y según lo que les digo, Pablo da a entender que él dice acá, según esto, que Pablo es casado. Porque dice, él se está defendiendo. Dice, ¿acaso no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer? O sea, Pablo da a entender que él es casado acá. Y según el texto, otro texto, vamos a ver donde Pablo se puede ver que él es soltero. Entonces habría como una contradicción ahí. ¿Me entienden? Porque acá se ve claro, o sea, se da a entender que Pablo llevaba una esposa con él, lo cual es incorrecto, porque esto dice en Primera de Corintios capítulo 9, verso 5, y les sugiero que lo revisen en casa. Y lo otro, donde podemos ver que Pablo es soltero, está en Primera de Corintios capítulo 7, verso 7. Pero pueden leer todo desde el 1 en adelante, ¿no? Para que se den cuenta. Pero yo me voy directo al verso 7 o al verso 8, donde dice que Pablo es soltero. Dice, me gustaría que todos fueran como yo, pero cada uno recibe de Dios su propia gracia, unos de manera y otros de otra manera, ¿no? A los solteros y a las viudas les digo que estaría bien que se quedaran como yo. ¿Ven? Pablo acá nos está diciendo que a los solteros y a las viudas les parece correcto porque se quedan como él. Entonces Pablo es soltero, lo cual es modificado en la Biblia protestante en el capítulo 9 y verso 5, donde dicen, en su Biblia de ellos, dicen, no tenemos derecho, Pablo dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. ¿Viste? ¿Vieron cómo lo cambian? Cuando el verdadero texto es, ¿acaso no hay derecho de llevar alguna mujer hermana? O sea, quiere a evangelizar. ¿Acaso no hay derecho que una mujer pueda ir? ¿No? Una mujer, como a veces pasa, ¿no? Nosotros no vamos a evangelizar, vamos varones, mujeres. Pero no quiere decir que esas son nuestras mujeres. ¿Me entienden? Entonces es por eso que la Biblia protestante está mal. Porque si leen 1 Corintios capítulo 7, verso 8, ¿no? O 7 y el 8, y comparan con lo otro, van a ver esa contradicción que no se puede dar. ¿Verdad? Pablo dice, hemos leído, Pablo dice que era soltero. Ahí hay una manipulación de la Biblia. Lo han cambiado, lo han modificado y de mala manera. Entonces nuestros hermanos esperados afirman que ellos ¿qué quieren decir? Que Pablo era casado como Pedro. Porque dicen que Pedro también viajaba allí y tenía una hermana por mujer. Y cuando no es cierto, ¿no? Porque eso no dice la Biblia. Entonces la Biblia no dice en ninguna parte que nos muestren una parte en la Biblia que diga que Pedro tenía esposa e hijos. No dice. Sí dice que Pedro, la suegra de Pedro, eso sí dice. Pero en ninguna parte dice que Pedro tenía esposa e hijos. No dice, que nos muestren con Biblia, y no dice, no lo van a poder comprobar. Entonces no vengan acá a cambiarnos las cosas. Así no son las cosas. Digan la verdad, porque el padre de la mentira ya sabemos quién es. No hay que modificar las cosas. Pablo ya sabemos también que él era soltero. Ahora bien, la Biblia ya sabemos que no habla de la mujer de Pedro y de sus hijos, habla de su suegra. Entonces allí cabe la posibilidad que Pedro, como les dije hace un momento, era viudo, ¿no? Que de repente murió la esposa y él se quedó y la suegra sigue viva, y por eso hablan de la suegra de Pedro. Pero en el supuesto que sí hubiese existido la esposa y los hijos, en el supuesto, vamos a ver cómo explica Jesucristo, cómo lo puede dar la explicación Jesucristo acerca de esto. O sea, eso lo encontramos en Mateo
19, capítulo 19, verso 9 en adelante. O sea, la explicación, la respuesta a que Pedro sí puede ser cabeza de la iglesia en ese supuesto que ha tenido esposa e hijos, ¿ya? Allí, en este pasaje de Mateo capítulo 19, verso 9 en adelante, nos va a hablar acerca del matrimonio y del celibato. Habla de estos dos temas. Y para los dos nos dice que ambos son dones de Dios. Ni uno lo rechaza, sino que los dos son dones de Dios. Y esto es muy importante, ya que también nuestros hermanos no reconocen esto del celibato. Y cuando acá el Señor nos dice, Jesucristo nos dice que es un don de Dios. Se los leo. Vamos a leerlo, ¿no? Está en el capítulo 9, 19, versos 9 adelante. Dice: y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, bueno, sigue hasta el verso 10, le dice, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, ¿qué le dicen los discípulos? Dicen, es mejor no casarse, le están diciendo los discípulos, ¿no? Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con la mujer, entonces no conviene casarse. Los discípulos lo que están diciendo acá es que es mejor no casarse. Escuchemos la respuesta de Jesús en el verso 11. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto. No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Ya podemos ver que no todos van a ser capaces de recibir eso, sino solo aquellos a quienes se ha dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. ¿Qué quiere decir? Hay personas, eunucos, cuando menciona eunucos, hay hombres que no pueden casarse, no pueden, porque nacieron incapacitados para tener relaciones. Así nacieron, incapacitados para el sexo, ¿no? Digamos, ¿no? Para tener relaciones. Ahora, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Estos son las personas que no nacieron, pero que también fueron incapacitados por los hombres. Quiere decir que se les castró, ¿no? Ese sería el término. Fueron castrados y no pueden tener también sexo, relaciones. Pero hay otro grupo. Hay eunucos que asimismo se hicieron ellos eunucos. Ellos se hicieron eunucos. No nacieron, no los hizo los hombres, no los castraron, sino que ellos decidieron. ¿Y por qué decidieron? Dice la palabra, por causa del reino de los cielos. Eso nos dice la palabra. Hay tres clases. Eunucos que nacieron incapacitados para el sexo. Eunucos que no nacieron, pero que fueron castrados por los hombres. Y hay otros eunucos que ellos mismos decidieron ser eunucos. ¿Pero por qué? Por la causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba, dice el Señor. Entonces, ¿quiénes decidieron vivir así por el reino de los cielos? Son los sacerdotes. Acá está la explicación, eso lo dice Jesucristo. Hay eunucos que decidieron ser eunucos, ¿por qué? Por causa del reino de los cielos. Entonces, que no vengan nuestros hermanos esperados a decir que es malo, que debemos tener familia. No, no es malo. Jesús no lo niega que sea malo la familia. Pero dice, si tú quieres vivir por el reino de los cielos, hay personas que deciden ser eunucos. Y remata diciendo, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Conclusión, nuestros hermanos pastores, que se hacen llamar pastores, no son capaces de recibir esto, porque ellos no reciben esto. La palabra del Señor en el verso 12 termina diciendo, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces ellos no son capaces. No son capaces porque no se castran por el amor del reino de los cielos. No deciden, ¿verdad? Pero ya vemos que tampoco lo entienden, ¿no? Porque ellos no han sido dada ese entendimiento. No han sido llamados a ese sacerdocio. Y esto es como un consejo que el Señor hace, ¿eh? No está diciendo que es obligatorio, está diciendo las tres clases de eunucos, ¿no? Los que nacieron, ¿no? Imposibilitados, los que en el camino los castraron, y los otros que deciden por el reino de los cielos. Pero lo hace como un consejo. Los que quieren hacer eso, y esos son los que verdaderamente pueden entender y son capaces de recibir el consejo del Señor. Esas son las condiciones.
Entonces ya vemos que nuestros hermanos esperados protestantes no son capaces, pero también por eso la Iglesia Católica se cuida mucho de esto, y es que para ser sacerdote no es fácil, no es como un hermano protestante que decide ya yo voy a ser pastor y ahora formo mi iglesia y me pongo ya a hablar. No, nuestros hermanos sacerdotes se preparan muchos años en el seminario, 7, 8, 9, 10 años de preparación, donde ellos se hacen capaces, ven si son capaces de aguantar, de soportar, de el mandato del Señor, ¿no? De recibir esta enseñanza, si van a poder. Es por eso tantos años de estudio, para ver si serán capaces de recibir este mensaje del Señor. Y ahora, antes de terminar esta reflexión un poquito larga, porque estamos haciéndola completa, no hemos visto la sanación, ahora la apologética. Quiero ir a una última cita donde nos dice el mismo Pablo, que decía que era soltero y era mejor no casarse. Ahora él explica en Primera de Corintios capítulo 7, verso 32 en adelante, dice, nos explica por qué no se casan los sacerdotes. Ya hemos escuchado, hace un ratito se los he leído la explicación de Cristo, que dice que uno se casa y otros no, por el amor al reino de los cielos. Ahora lo vamos a ver, la explicación de Pablo, ¿no? Esto está en Primera de Corintios capítulo 7, verso 32 y 33. Dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, nos dice. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Miren, en esos dos versos nada más, ¿qué tal la explicación? El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, ser soltero. Y la otra opción, ser casado, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su mujer. Entonces, en primer lugar, hablar de los que se dedican de servirle al Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene que agradar a su mujer. Eso nos dice la Biblia. Esas dos cosas se pueden optar. No dice que alguna de ellas sea mala. No dice, no discrimina ni una de esas opciones. No discrimina. Pero ya está definiendo bien, ¿no? Cuando eres soltero te puedes dedicar más al reino de los cielos. Eso es. En la iglesia podrían existir sacerdotes que se casen. No lo prohíbe ahorita. O sea, como le digo, esa opción, la iglesia ha tomado esa opción de la castidad. La iglesia la ha tomado, la Santa Iglesia Católica lo ha decidido así. Y es por eso que ellos deciden vivir en castidad. Porque ellos están enamorados del Señor. Ellos prefieren entregar todo su tiempo, todo su amor al reino, en búsqueda de ese reino de los cielos y de nosotros que somos sus ovejas, ¿verdad? Es por eso. Bueno, hermanos, espero les haya gustado esta explicación acerca de esto de la sanidad de la suegra de Pedro y también acerca de esta apologética. Bueno, me despido, ¿no? Les deseo que sigan teniendo un lindo día y que puedan seguir escuchando estas reflexiones, estos comentarios que les sigo brindando con mucho amor. Que así sea. Amén. Amén.